Hacer la compartidera. Oh, Sí, ya estamos en vivo en Facebook. Como siempre nos tardamos tantito, ahorita en no se puede. en hacer la compartición. ¿Cómo va todo hoy, hermanos? Bien, gracias a Dios, todo ha estado bien. Este día. Bien, todo bien, hermanos, gracias a Dios. Aquí estamos en casa. Gracias a Dios. Andamos comprando unas cámaras para y abajo para la iglesia. Sí, nos dijo antier, pero están muy caras, ¿no? Sí, pero ya las compramos, ¿no? Ya. Es que es necesario. Sí. Verdaderamente sí, pastor. Es necesario. Así como se ve que pinta la historia, es necesario. Ya estoy empezando. Estaba solo, no pasaba nada, ¿no, pastor? Estaba solito ahí, no pasaba nada. Pues no, pero ya ahorita ya empieza a llegar gente, pues ya cambia un poco la cosa. Sí, todo. ¿Y qué gente? Sí. ¿Qué gente? Hay de todo, hermanos. Desafortunadamente hay de todo. Sí, sí es. Ya estoy compartiendo, Que no te vea tu cuerpo. Sí, pastor. Ya estoy haciendo acá el trabajo de la compartidera. Denme un momentito y ahorita iniciamos. Pati, ¿me avisas si se conecta? Sí. Porque me dijo que sí iba a conectar. A ver. Aquí está. Es que luego no veo no sé dónde me quedo. Sí, sí pasa. Y luego se traba, bueno. A mí se me traban luego los grupos. ¿Ya no se han conectado Salvador y la hermana? Pues yo creo que ayer, el martes, se les complicó. Digo que ya no nos han conectado Salvador y... No tenía chama, pastor. Es que tiene mucho trabajo, pastor. Le pregunté a Martín, dijo que tiene mucho trabajo y que han llegado tarde. Sí, me imagino. Sí, qué bueno que hay trabajo. Qué bueno que hay trabajo. Vemos acá unas personas ya conectadas en Facebook. Bendiciones, hermanos, si nos escuchan. Por favor, salúdenos para saber que están ustedes oyéndonos. Bendiciones, bienvenidos, no se vayan. Nada más estamos compartiendo en grupos de Facebook para dar inicio al tema del día de hoy. Vamos más bien a continuar con el tema del jueves que estábamos hablando. Del martes, perdón. Acerca de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, hermanos. Un tema, dije el martes, bien controversial porque la gente se quiere agarrar de sus gustos e intereses para no obedecer. Y esto es delicado, hermanos, porque si queremos ser verdaderos hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos a la altura, hermanos. Conforme a su palabra, aunque nos cueste trabajo, aunque sea duro en ese sentido obedecer la palabra, pero lo tenemos que hacer. Dura cosa es esta, le dijeron, dura palabra es esta, cuando Jesús estaba hablando ahí un tema, un mensaje muy fuerte. Dicen que la gente dijo, dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Y dándose la media vuelta, comenzaron a retirarse muchos, ¿no? Alguno por ahí, me parece que fue Pedro, preocupado,
le dijo, Señor, la gente se está yendo, y el Señor le dijo, déjalos que se vayan, y si te quieres ir tú también, vete con ellos. Parece una grosería, pudiera parecer, a lo mejor de parte del Señor, una mala respuesta hacia Pedro, pero la verdad es que no, hermanos. El Evangelio, la palabra del Señor, debe de ser tomada en serio y debe dársele la importancia que tiene, no, no lo que está pasando hoy en día dentro del cristianismo. Desafortunadamente y con tristeza se dice que la gente pues está tomando a poco la palabra, y todo el mundo dice ser cristiano, y todo el mundo decimos ser hijos de Dios, y todo el mundo decimos que nos vamos al cielo, y todo el mundo estamos bajo la gracia, y etcétera, etcétera. Les puedo decir muchas cosas al respecto, pero mucha gente se autoproclama salva. Y sí, si realmente, hermano, nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor Salvador en nuestras vidas, ha habido en nosotros un nuevo nacimiento, estamos... Creo que ya tenemos sonido otra vez. Ahí está. Las personas que nos acompañan en Facebook, les damos la bienvenida, les bendecimos, gracias por acompañarnos, no se vayan. Apenas vamos a empezar a la polémica del tema, porque repetimos lo que siempre decimos en estas transmisiones y en nuestra congregación. Todo el mundo aquí puede decir o expresar si no está de acuerdo, hermanos. Pueden hacer como una especie de mesa de diálogo, obviamente sin insultos, sin groserías. Los que regularmente vienen a insultarnos y estar de groseros pues son los católicos, ¿verdad? Clásico de ellos. Pero podemos platicar sin necesidad de insultos, hermanos. Hay quien no. Se está como cortando en Facebook el sonido. Lo pones ahí como aparece que consumo. Pati, sí. Le voy a dar acceso a mi hermana Pati. Ok. Ahí está mi hermana Pati en línea acá en el Facebook. Facebook. Otra vez le damos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros en Facebook. Dios los bendiga, bienvenidos. Y ahora sí, vamos a proceder. Hola, Pati. Hola, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pati. Y ahí está, ahí Pati. Las aportaciones de Pati siempre son muy buenas, ¿verdad? Déjame salgo de acá. Así que hoy vamos a desarrollar seguir desarrollando este tema que, repito, hermanos, yo desafortunadamente, me he encontrado. ¿Qué pasó? ¿Se salió, Pati? ¿Te saliste? Ya no soy, ¿verdad, Pati? Sí, sí te oigo. Ok. Decía, desafortunadamente, con respecto a este tema de la obediencia, nos hemos encontrado con muchas personas negativas, hermanos, que conceptualizan la obediencia a Dios de otra manera. Hay algunos que de plano dicen que no hay que guardar la palabra, que porque somos salvos por gracia. Entonces dicen que para el que es libre en Cristo ya no hay imposiciones, ya no hay mandamientos, ya no hay reglamentos, ya no hay nada de esto, sino que es una vida en gracia y ya, ¿no? Pero la verdad, hermanos,
es que terminamos diciendo el martes que lo que Dios requiere de nosotros, ¿se te oye doble, Pati? Sí, déjale bajo. Sí, déjale bajo. Ok. Ya me apagué. Lo que Dios requiere de nosotros, hermanos, no es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere, ¿verdad? De eso estuvimos hablando el día martes, que la actitud correcta que nosotros debemos tener delante de Dios es, hágase tu voluntad. Así como el mismo Señor Jesucristo dio ejemplo, estando allí en el huerto, en esa agonía, previo a ser arrestado y comenzar su obra para culminar siendo crucificado en la cruz. El Señor dijo, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo, sino hágase la tuya, hablando o refiriéndose a Dios Padre. Entonces, en este caso, esa es la que debe de ser nuestra actitud delante de Dios. No lo que queremos nosotros, sino lo que Dios quiere, hermanos, en todo sentido. Y pusimos ejemplos aquí, que cuando nosotros vamos a tomar decisiones en nuestras vidas personales, hacemos bien en preguntarle a Dios. Hacemos bien, Sí. hermanos, en ir a la palabra, en pedir consejo también. Hacemos bien en ver si hay algún ejemplo en la Biblia que se pudiera tal vez parecer a la situación que estamos viviendo. Y yo le aseguro que sí, hermanos, sí hay ejemplos en la Biblia. Le voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Este el ejemplo de la unión en yugo desigual, ¿no? ¿Quién sabe qué es esto? Cuando dos personas son de diferente. Cuando un creyente se casa con uno que no es creyente. Cuando una persona creyente se Bueno, casa con una persona que no es creyente. Eso, hermanos, lo tenemos visto durante mucho tiempo dentro de la iglesia que no funciona, hermanos. A veces la hermanita está bien gozosa y fervorosa en el espíritu y quiere servir a Dios y quiere hacer muchas cosas para Dios, pero resulta que se enamora de la persona equivocada, ¿no? Resulta que aquella persona se enamora de un inconverso y ya no se lo puede sacar del corazón, termina casándose con él y ¿sabe qué pasa? Problemas. Problemas, exactamente, porque resulta que tal vez ella era cristiana evangélica, el enamorado era, o el esposo era católico romano, después el católico romano y toda su familia quieren bautizar al bebé, ¿no? Y ella no, y empiezan las situaciones. Por eso el Señor fue claro cuando dijo en su palabra, no se unan en yugo desigual, ¿sí? O al revés. También hay hombres que son creyentes y terminan relacionándose tal vez con una persona inconversa y ellos dicen, es que yo la voy a convertir, es que yo la voy a traer a los pies de Cristo, es que ya después de que nos casemos y yo voy a evangelizarla para que ella crea como yo creo. No pasa, hermano. Regularmente o la mayor parte de las veces una mujer inconversa termina llevándose al hombre que pues ni era muy creyente que digamos, ¿no? Porque no supo que la Biblia dice que no puede hacer esto al unirse en yugo desigual. Ahora, si usted me pregunta, yo, ¿dónde encuentro un ejemplo de estos en la Biblia? ¿Dónde puedo encontrar una enseñanza al respecto de esto, de que no se debe de unir la gente en yugo desigual en la Escritura? Y yo inmediatamente los llevaría, hermanos, al libro de los jueces, al caso de Sansón, ¿no? Para Israel, hermanos, y más para un hombre consagrado y dedicado como era Sansón, estaba prohibido tomar mujer extranjera o extraña de otra nacionalidad, de otra cultura, de otra forma de creencia. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón, hermanos? No obedeció a Dios. Pues agarró una mujer que era extranjera. Se fue a agarrar una filistea y se enamoró Ujú. perdidamente de la filistea Dalila, ¿sí o no? Pregunta, hermanos, ¿le fue bien a Sansón? No, ¿Terminó bien su historia? no, ¿Verdad que no? No, para no, nada. porque fue desobediente. ¿Quieren otro ejemplo? Ahí está Salomón, ¿verdad? Dice que Salomón era un gallo de esos, enamorado. Y andaba con una y con otra y tenía muchas. Y dice la escritura que llegó un momento en que esas mujeres hicieron que el corazón de Salomón se desviara ante otros dioses y se inclinó Salomón a otros ídolos y a otros dioses por causa del amor a las mujeres. ¿Le hizo bien a Salomón, hermanos, relacionarse con mujeres que no tenían su fe? No, No. Es por eso que nosotros afirmamos, hermanos, que no se debe de casar la gente en yugo desigual.
Y obviamente va a haber quien va a opinar diferente, ¿no? Por ahí va a salir algún cristiano y que va a decir, ay, no juzgue, usted no se meta, es mi vida, ¿qué le importa? Y bueno, al final decimos, sí, pues no me importa y tampoco es mi vida, nada más que al rato el que va a estar sufriendo va a ser usted. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión. Obviamente esa mala decisión tiene que ver con una desobediencia a Dios, óigalo, es a Dios la desobediencia, no a mí. La desobediencia es a Dios porque el que puso esas reglas fue Dios. Y si no le gustan esas reglas, pues nada más arránquele la hojita allá a su Biblia donde diga no se una en yugo desigual. Y así como ese ejemplo, hermanos, hay muchos otros ejemplos que podemos tomar en la Escritura de cómo no le va bien a la gente que decide desobedecer a Dios, ¿no? Por ejemplo, Dios dijo no hurtarás. ¿Vemos algún caso, hermanos, en la Biblia de alguien que hurtó, robó y no le fue bien? Sí. Sí. Yo le voy a Pero ¿me poner... permitirías leer la escritura en 2 Corintios 6:14, donde habla sobre no os unáis en yugo desigual? Sí, adelante. Dice 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así es. Estoy contestando un mensaje que puso acá una hermana que se llama Ilsa de Quiñones Rivas. Buenas noches, les pido oración por mi familia y por mi esposo. Y por mí, yo no me siento bien de salud. Claro que sí, hermana, con todo gusto. Vamos a estar orando por usted, hermana Ilsa Quiñones. Entonces ya lo leyó ahorita mi hermana, que la escritura ahí lo dice, hermano, no lo inventé yo. Si usted no está de acuerdo con esto, pues no es conmigo su problema, sería con lo que está escrito en la palabra, ¿no? Pone otro ejemplo, y yo decía, si nosotros vamos a la escritura y la escritura dice como regla o como mandamiento, no hurtes, no robes, y usted me dice, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo en la Biblia de esto, de alguien que no le fue bien por andar robando? Bueno, sí hay ejemplos, hermanos. Hay un hombre que dice la escritura que cuando Josué y el pueblo comenzaron la conquista de la tierra de Canaán, Dios mandó que no tomaran botín, ¿verdad? Que Dios mandó y les dijo, no agarren nada de lo que hay allá de esas gentes, no agarren nada, déjenlo todo ahí, o quémenlo, ¿verdad? Pero hubo un hombre que robó. Hubo un hombre que vio por ahí unas buenas ropas y vio unos lingotes de oro y los codició y los robó y fue y los escondió. La pregunta es, ¿le fue bien, hermanos? ¿No? Supongo que no. No, aquí es donde nosotros tenemos que entender que los mandamientos de Dios, hermanos, están diseñados y también dados para nuestro bien, ¿sí? Para nuestro bien. Los mandamientos son para nuestra bendición. Es por eso, hermanos, que vamos al siguiente inciso de nuestro estudio y es, la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Ya escuchó? La obediencia es mejor que el sacrificio. En Primera de Samuel, hermanos, en el primer libro de Samuel, del profeta Samuel, viene una historia bien conocida, la historia del levantamiento y caída de un hombre llamado Saúl. A lo mejor ya varios saben la historia del rey Saúl, de cómo Dios lo llamó, lo estableció como el primero de los reyes en Israel. Incluso la palabra, hermanos, dice allí con respecto a Saúl, que Saúl recibió, hermanos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, a ver, permítame un segundo. Una hermana diciendo Dice que hermana Margarita que no puede conectarse en Zoom. No, creo que no mandé el Facebook, ¿verdad? A ver, permítanme un momentito, hermanos, porque dicen que no se pueden conectar. Aquí está. Que pruebe conectarse en Facebook. Ahí está el link. Ya puse el enlace también de Facebook en el grupo de la congregación. A ver si nuestra hermana puede entrar ahí, ¿sí? Entonces decíamos, hermanos, este hombre Saúl incluso recibió el Espíritu del Señor y profetizó con la compañía de profetas, y después recibió el reino para ser el primer rey de Israel. Pero, hermanos, la humildad de aquel hombre no duró mucho,
Muy pronto su humildad se convirtió en orgullo y precipitación por actuar conducido por el pueblo, que significa que comenzó a recibir opiniones, comenzó a escuchar voces de personas que le decían las cosas tienen que ser así, las cosas tienen que ser acá, y se olvidó de preguntarle a Dios. Sí, checan esto. Se olvidó de preguntarle a Dios, se olvidó de tomar en cuenta, y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, vemos su primera rebelión. Saúl y el pueblo esperaron que Samuel viniera a hacer el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde. Viendo esto, Saúl hizo lo que no debió de haber hecho. Oigan, usurpó el lugar que no le correspondía y ofreció él mismo el sacrificio. Él no tenía por qué estar haciendo esto, porque él tenía que esperar al profeta Samuel. Entonces, oigan esto, el obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste, ¿sí? El obediente espera a Dios, no se desespera, hermano, no toma decisiones por sí mismo, sino que espera a Dios. Saúl no quiso esperar, sino que él mismo se adelantó y él ofreció el sacrificio usurpando un lugar que no le correspondía. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchen bien. Oigan, el obediente es desobediente mientras las cosas marchen bien. Otra vez lo digo, el desobediente es obediente siempre y cuando las cosas marchen bien. No obstante, cuando las cosas cambian, el desobediente, que por naturaleza es desobediente, toma las cosas en sus propias manos, haciendo lo que a su propio juicio considera pertinente. Y esa es la condición de mucha gente, hermanos, desobediente. La gente empieza a formular sus propias ideas, la gente empieza a decir, pues esto yo pienso que se debería de hacer así, y yo te recomiendo que lo hagas de esta manera, y yo por experiencia propia te digo que estas cosas se deben de hacer de esta forma, pero nunca, hermanos, nunca va a preguntarle a Dios, nunca se sumerge en la palabra del Señor para ver si esto es así o no. El desobediente y desesperado piensa que ha esperado mucho y que al final del día tiene que hacer algo. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Y para colmo, no le traía buenas noticias. Fíjense lo que le dijo Samuel a Saúl. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Oigan, quiere decir que por esa desobediencia, hermanos, hay que interpretar un poquito ahí, aunque está fácil de entender, pero hay que interpretarle un poquito la escritura. Por esa desobediencia de Saúl, por esa desesperación de Saúl, hermanos, calificó como un varón que no era conforme al corazón de Dios. ¿Se escuchó? Por su desobediencia, él calificó como un hombre no conforme al corazón de Dios, y por eso el profeta Samuel le dijo, tu reino no va a durar mucho. Más bien le dijo, el Señor se ha buscando un varón conforme a su corazón. ¿Quién era ese varón, hermanos? Conforme al corazón que Dios estaba buscando para sustituir a Saúl. Era David, ¿verdad? David tenía unas características muy diferentes a Saúl, hermanos. Saúl era un hombre soberbio, Saúl era un hombre que decía, bueno, si Dios no responde, lo hago yo. Dios dijo una cosa, pero pues a mí como que no me parece, mejor lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Sí me explico? En otras palabras, Saúl era un hombre desobediente, hermanos. Saúl era un hombre desobediente. ¿David era perfecto? No, hermanos. Pero sus características con respecto a su humildad y a su forma de actuar delante de Dios eran diferentes. Cuando David se equivocaba, no se enorgullecía ni se ensoberbecía como Saúl, hermanos. ¿Sí? Saúl, lejos de equivocarse, ¿sí? Lejos de humillarse cuando se equivocaba, se agrandaba, hermano Saúl. Se ponía al brinco, para que me entiendan, cosa que David no hacía, hermanos. Cuando David infringía, David reconocía. Oigan lo que dice aquí. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí está, es delicado desobedecer al Señor. Es delicado desobedecer al Señor, hermanos. Este hombre perdió la promesa.
¿Cuál era la promesa? Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero como desobedeciste, ahora ya no. Probablemente esa fue la prueba crítica de Saúl. O sea, Dios lo puso a prueba allí, hermanos. Si Saúl pasaba, si obedecía al Señor y su mandamiento, su reino sería establecido y confirmado. Pero como no obedeció, su reino se perdió. Como Samuel le dijo, ahora hubiera Jehová confirmado tu reino para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Obviamente Saúl no pasó la prueba, hermanos. ¿Prueba Dios, hermano? ¿Nos prueba el Señor? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿O será por pura Sí. gracia nada más? Es por pura gracia, yo no necesito hacer nada, yo ya estoy del otro lado, nada más porque digo que yo soy cristiano y voy a la iglesia y alabo al Señor con danza, entonces ya no me van a probar, yo ya no voy a tener estos episodios. Bueno, pues Saúl los tuvo, hermanos, y no pasó la prueba. No pasó la prueba de obediencia a Dios. Cuando vio que Samuel no llegaba, abandonó el mandamiento del Señor para hacer lo que él creyó que tenía que hacer. Y después lo vemos repitiendo el mismo pecado. Más adelantito, eso que estamos hablando lo hizo en Samuel capítulo 13. Ahora en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, dice, después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, hermano Alfredo, les estuve explicando esto de Amalec? ¿Sí? Sí. ¿Quién es Amalec? Y oigan aquí, yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún de los de pecho, vacas, ¿qué más sigue diciendo? Ovejas, camellos y asnos. Ovejas, camellos y asnos. Hermanos, la orden estaba fuerte, ¿eh? Era una orden severa y fuerte la que Dios estaba dando aquí a Saúl. Y Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalec completamente. Los versos 7 y 9 del capítulo 15 nos dicen lo que Saúl hizo. Dios le dijo esto, pero oigan lo que Saúl hizo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, hasta los dientes de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable destruyeron. A pesar del hecho de que Dios... Va llegando nuestra hermana Marta. Bienvenida, hermana Marta. Bendiciones, hermanos. Hola, Dios le bendiga. Buenas noches, hermana, bienvenida. Ahora, ¿está solita o está? Ahí está el varón. No, todavía no llega. Está bien que lo tenga trabajando, hermana. Ya se está acostumbrando a no trabajar. Ay, es que todavía está en recuperación. Dele chance tantito. Tenle paciencia. Bueno. Yo le tengo paciencia, pero los gastos no. Ahí está la No, mano, ¿verdad? Eso no esperan, hermana. Sí. Y eso no se detiene nunca. Bueno, nos platica nuestra hermana Margarita, que ya está acá en el Facebook también. Muy bien, hermana Margarita. Qué bueno que se conecta. Entonces, estamos hablando de esto. Dios, hermanos, fue muy claro, oigan, fue muy claro. Y yo quiero hacer tantito énfasis en esto, hermanos. Dios fue muy claro, oigan, porque cuando Dios es claro en su palabra, hermanos, yo hasta la fecha no alcanzo a entender por qué hay gente que le empieza a buscar mangas al chaleco, ¿verdad? De algo que dice el Señor bien claro, la gente empieza a sacar una hipótesis, un montón de letras, y no se diga el pueblo católico, ¿verdad? Cuando les hacemos ver, por ejemplo, el tema de la idolatría, ¿no? 64 escrituras hay que prohíben la fabricación de imágenes, Y está bien clarito, hermano, se lee en español totalmente claro cuando Dios dice, no se hagan imagen, pero ¿sabe qué empieza a hacer la gente católica? Empieza a sacar un montón, ¿no? Como decimos aquí en México, se avientan un cuentote, ¿verdad?
Y le empiezan a dar vueltas a las cosas, y es que los primeros cristianos encontraron unas cuevas por ahí en el 400, y de ahí nosotros entendemos que esas eran prácticas de la iglesia de los primeros siglos, y entonces por eso nosotros también hacemos imágenes, porque, a ver, no me digan que Dios no mandó que se hicieran 2 imágenes arriba del arca del pacto, y, ¿sí me explico? Y empiezan a sacar, hermanos, un cuento. Argumentos. Un cuento largo, cuando la escritura es clara, hermanos. No te harás imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Clara. Y esa nada más es una escritura. Hay otras 63 que dicen lo mismo. Entonces, cuando Dios es claro a través de su palabra, hermanos, no hay que estarle buscando por ahí las situaciones para justificar lo que nosotros queremos o algo que se acomoda a nuestros intereses. Exactamente eso fue lo que hizo Saúl. Saúl recibió una orden clara, hermanos, clara, pero Saúl no llevó a cabo el mandamiento, o más precisamente, ejecutó el mandamiento, pero parcialmente, como a él le pareció y como a él le convino. No sé si me estoy entendiendo. Que eso es lo que mucha gente hoy está haciendo, hermanos, cristianos, evangélicos y católicos también, ejecutando los mandamientos del Señor, pero parcialmente, acomodándolos o ajustándolos a sus conveniencias personales. Exacto, que les conviene así. Y lo que no nos conviene lo hacemos un ladito y lo calificamos como, es que eso era de la ley. Eso no tiene que ver conmigo porque yo soy cristiano del Nuevo Testamento, estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Y la gente empieza a aventarse esos cuentos para justificar las cosas que no se deben de hacer delante de Dios. Les pongo otro ejemplo, es que yo no me congrego porque Dios donde quiere está. Yo aquí en mi casa desde mi sillón veo unas predicaciones ahí del hermano Chuy Olivares y yo con eso tengo, ¿no? Cuando la escritura es clara, hermanos, en el Salmo 84 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, bienaventurado el hombre que pone en ti sus fuerzas, ¿no? Y yo les puedo dar muchas más escrituras que hablan acerca del congregarse. El mismo Señor Jesús se congregaba. Dice la escritura que cada día de reposo el Señor estaba presente en el templo, como era su costumbre. ¿Se congregaba Jesús o no se congregaba, hermanos? Sí. El apóstol Pablo después dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y así, hermanos, le podemos seguir con este tema, pero hay gente que se avienta un cuentote, es que Dios está donde quiera, y es que Dios no está en 4 paredes, y es que la iglesia, y empiezan a sacar sus argumentos, hermano. Eso fue lo que hizo Saúl. Y así como ese les puedo poner un montón de ejemplos, hermanos, que el bebé, que bautizar al bebé. Es que no hay un ejemplo claro en la Biblia de bautizar a un bebé, pero es que Pablo bautizó a la familia del carcelero de Filipos. Y el carcelero de Filipos seguramente tendría un bebé. Y se sacan un cuentote, ¿verdad? Pues seguramente, pero la Biblia no lo afirma. ¿No? Y luego se van a Colosenses capítulo 2 y dicen, mira cómo aquí habla de la circuncisión y la relaciona con el bautismo. Quiere decir entonces que el bautismo es la nueva circuncisión o es la circuncisión del Nuevo Testamento que sustituyó la circuncisión del pueblo de Israel que se practicaba en el Antiguo Testamento. Antes era el corte en el prepucio para la circuncisión, en el Nuevo Testamento es el bautismo de los niños para que sean salvados y para que nazcan de nuevo y para borrarles el pecado original. No. Caray. ¿Dónde dice, hermanos, la Biblia que el Biblia niño no tiene habla que de nacer de nuevo? No. Se acaba de nacer. ¿Dónde dice la escritura que él nació con pecado? El Salmo 51, refiriéndose David al pecado de sus padres, ¿verdad? Porque sus padres fueron los que pecaron para que él fuera concebido. Dijo, en iniquidad me concibió mi madre y en pecado me concibió. Pero está refiriéndose al pecado de sus padres, no al pecado de él. Porque él como niño no nace, hermanos, con ese pecado. Y en tercer lugar, hermanos, el carcelero de Filipos, pues nosotros no sabemos si tenía bebés, ahí no lo dice. Ay, es que en toda familia hay un bebé. En toda familia hay un bebé y yo les digo, no, hay familias que tienen hijos adultos también y no tienen bebés. Además no está clara la indicación ahí de que se tiene que bautizar el bebé, entonces se van a Colosenses 2 y dicen es que la circuncisión del Nuevo Testamento es el bautismo, y luego fíjese nada más lo mañosos que son, porque evitan leer el versículo 13, leen todos los demás versículos de Colosenses 12, pero no leen el 13, ¿y sabe qué dice el 13? El versículo 13 dice a quién está dirigido ese capítulo, o sea, ese mensaje a quién está dirigido. Es como ahorita,
Este mensaje que estamos dando, ¿a quién está dirigido, hermanos? A los cristianos desobedientes, ¿verdad? A los cristianos desobedientes. A los que no obedecen. ¿A quién estaba dirigido aquel capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 lo dice? A ustedes les hablo, a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces, ese versículo lo omiten porque no les conviene. ¿Usted cree que un bebé, hermanos, está muerto en delito y en pecados? No. Este bebé, hermanos, mi bebito, ¿estará él, hermanos, muerto en delito y en pecado? No. Claro que no. No, hermanos, ahí la escritura es clara. Por eso le digo, cuando la gente le quiere empezar a buscar para justificar sus situaciones, le pasa exactamente lo mismo que a Saúl, hermanos. Este Saúl salvó lo que consideró conveniente, ¿no? Vio unas vacas por ahí gordas y vio los botines, ¿verdad? Y hizo un trato con el rey y le dijo: rey Agag, te voy a perdonar la vida, pero vamos haciendo un convenio, ¿no? Vamos, ¿qué más tienes por ahí escondido que nos puedas dar? Seguramente el rey le dijo: pues tengo oro por ahí en una bóveda, no te la doy a cambio de que no me cortes la cabeza. Y Saúl dijo: bueno, pues a ver, ¿sí me explico? Sí, no lo dice, pero yo que estoy seguro que Saúl, recibió soborno, hermano. Por eso le perdonó la vida al rey. Saúl recibió soborno, o sea, se dejó ir por lo que estaban viendo sus ojos, y cuando vio a los animales engordados, vio todo lo bueno, vio el oro, y dijo: no, ¿sabes qué, señor? No. ¿Cómo vamos a destruir todo esto si está bien bueno, verdad? Destruyeron lo que les parecía despreciable. ¿Ah? Vieron por ahí una vaca flaca y dijeron: esa sí, mátenla. Vieron por ahí, y todo eso lo destruyeron, pero salvaron lo que consideraron conveniente. Y eso no es obedecer, hermanos. Oiga bien esto, eso no es obedecer. Obediencia a medias, hermanos, eso es desobediencia completa. Si escuchó, anótelo por ahí en un papel. Obediencia a medias es desobediencia completa. Porque Saúl obedeció a medias, y eso, hermanos, no es obedecer. Y medio pecado es pecado completo. Así es. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente, hasta el grado donde te guste a ti o no, o te deje de gustar. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado exacta y completamente. ¿Ya oyó? Obediencia a Dios es hacer lo que Dios te ordena exacta y completamente. ¿Dónde nos da las órdenes el Señor? Pues obviamente en su palabra, hermanos. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ¿sí? Ya sea a través de su palabra, o en este caso, como en el caso de Saúl, se trabajaba o se hacía mediante revelación. ¿Quién le traía la revelación a Saúl? El profeta Samuel, ¿verdad? Sí. El llegar al grado de hacer lo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes. Oigan, hacer lo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes. Y es un principio que en la congregación decimos: hermanos, se va a terminar el tiempo en Facebook, vamos a cortar la transmisión y por favor, en Zoom, perdón, se vuelven a conectar. Ya tenemos menos de un minuto, por favor. Sí, claro. Mientras aprovechamos para saludar, hermanos, en Facebook, a los hermanos que todavía permanecen con nosotros. Bienvenidos, hermanos. Siempre empezamos con bastantes personas y luego después de un ratito yo creo que se nos aburren y se nos van, pero... O no les gusta el tema. O no les gusta el tema, puede ser, pero a los que están, bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos y seguimos acá en Zoom con nuestros hermanos. Ya están regresando. ¿Quién nos falta? Ya estamos todos, ¿verdad? Sí, Ok, continuamos. Un principio que hemos compartido, hermanos, acá en la congregación es que a Dios no le gusta lo que Dios no manda. Y aquí lo estamos confirmando con lo que estamos estudiando esta noche. ¿Sí? Sí. Obediencia es hacer lo que Dios ordena. Hacer lo que Dios no dice nos vuelve desobedientes. ¿Sí? Hacer lo que Dios no dice nos vuelve desobedientes. Y ese es un principio que hemos enseñado ya buen rato, hermanos. Dios no se agrada de lo que Él no manda. ¿Sí? Si no lo mandó Dios, no le va a gustar, hermanos. Es parte de su personalidad, es parte de su esencia como Dios. Si Él no lo mandó, no le va a gustar. Así que si no lo mandó, mejor no hay que hacerlo porque no le va a gustar. Entonces, seguimos.
Permítanme un segundo. Seguimos. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para Él, más bien quiere que seamos siervos obedientes, trabajando exactamente en lo que Dios nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente, o sea, sí fueron a donde Dios los mandó, porque sí fue Dios el que les dijo, vayan allá y fueron, ¿verdad? Pero terminaron haciendo el trabajo a su modo, hermano. Dios dijo. Sí, yo les puedo poner muchos ejemplos ahorita de gente que está haciendo el trabajo a su modo. Hay un montón de iglesias cristianas que están haciendo las cosas a su modo, ¿verdad? No se diga el pueblo católico está haciendo las cosas a su modo. Y según estas personas, y de acuerdo al mismo Saúl, pues no había malas intenciones. Saúl se quiso justificar con eso. Oigan qué maña utilizó Saúl para justificar sus acciones. Después Saúl dijo, el pueblo tomó botín de las ovejas y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Eso fue con lo que, porque Samuel, el profeta, obviamente llegó a regañarlo. Obviamente el profeta Samuel llegó a regañarlo, donde en 1 Samuel 15:22, Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? ¿Sabe por qué? Porque Saúl, hermanos, después de haber infringido, cuando Samuel vio todo lo que estaba ahí sucediendo, y vio a los animales, y vio al rey de Amalek, y vio todo el botín y el oro y todo lo que habían sacado de allá, Samuel lo cuestionó a Saúl y le dijo, ¿qué hiciste? El Señor te mandó destruirlo todo, ¿qué hacen aquí estas cosas, verdad? Y entonces Saúl, hermanos, quiso sacarse unas de la manga, ¿verdad? Y le dijo, es que los guardamos para ofrecerle sacrificio al Señor. ¿Se fijan? Cuando en realidad fue su codicia, ¿no? Lo que lo hizo querer conservar todo aquello, pero ya cuando llegó la consecuencia, cuando llegó el profeta y se dio cuenta de lo que estaba pasando, Saúl se quiso justificar diciendo, dejamos todo esto porque se lo vamos a ofrecer al Señor. ¿Ustedes creen que funciona así, hermanos? No. No podemos ofrecerle al Señor lo que Él nos manda que le ofrezcamos. Ahí está, hermanos. Ya oyen las claves. Esto es bien importante. Entonces, cuando Samuel escuchó esta absurda justificación, ¿no? Cuando Samuel escuchó esta absurda justificación, como cuando los hermanos por ahí de las iglesias nos dicen tonterías como esta que voy a decir, es que nosotros sí celebramos Halloween y disfrazamos a nuestros hijos y los sacamos a la calle porque salimos a hacer brillar la luz de Cristo. Como una película, ¿verdad? En medio de la oscuridad. Porque si nosotros nos encerramos en nuestras casas en este día, ¿cómo es que vamos a hacer llegar la luz de Cristo a los que se están perdiendo en la calle? Tenemos 364 días para hacerla brillar. Oiga, hermanos, pero es la justificación absurda, así de ridículo se oye lo que dije, al ridículo que estaba haciendo Saúl ahí al quererse estar justificando con el profeta Samuel, ¿sí o no? Sí. ¿Amén? ¿Eh? Sí, amén. Sí. Hoy la gente, ya sé que la Navidad tiene un origen pagano, ya lo sé, pero también la corbata que usa el pastor tiene orígenes paganos. Y es, o sea, oigan nada más, o sea, son justificaciones, hermanos, ridículas. Es que bautizaban a los niños porque en la casa del carcelero de Filipos seguramente había un bebé. Y como el apóstol Pablo bautizó a toda la familia, pues ahí tuvo que haber habido un bebé. Son absurdos, hermanos, son cosas absurdas que la gente se saca de la manga, así como se sacó de la manga Saúl este tema, ¿no? Cuando dijo, guardamos todo eso porque lo vamos a sacrificar al Señor. Y entonces fue, fue cuando Samuel le respondió y le dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan sacrificios y holocaustos o que se le obedezca a lo que él dice? ¿Qué le agradará más al Señor? Pues obediencia.
Cuando el Señor dice no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ustedes son hijos de la luz, o están en la mesa del Señor, o están en la mesa de los demonios, y la gente, a pesar de que están leyendo claramente que la Biblia dice eso, se salen con su chamaquito disfrazado de diablo, con su trinche y su cola, ¿no? Y dicen, voy a ir a hacer brillar la luz de Cristo. ¿Qué dirá el Señor? No vayas a hacer brillar la luz a ningún lado. O luego dicen que hay que disfrazarlos de personajes de la Biblia, ¿no? Para que no se vea tan feo. Los disfrazan de David, los disfrazan de algún personaje de la Biblia. Cuando en realidad el Señor está diciendo no se disfrace de nada, nadie le está mandando a hacer eso. Usted nada más lo único que tiene que hacer es obedecer. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. ¿No? No hay comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Qué tengo que hacer ese día? Vivir como cualquier otro día, hermanos. Quédese en su casa, cene, ore, haga lo que hace todos los días. No hay necesidad de encerrarse en su aposento y doblar rodilla y pedir al Señor que guarde todas esas criaturas inocentes que traen en la calle, porque a las últimas esos niños ni siquiera saben ni lo que andan haciendo. ¿No? Pero se acostumbran. ¿Para qué los andan usando? Los enseñan así, los atradicionan así, ¿no? Sí. Y es una maldición generacional, porque esos hijos luego enseñan a sus hijos y ahí se va, así se ha ido el hilo, hermanos, por siglos, y por eso estamos en la oscuridad en la que estamos, y frente a esta oscuridad es que viene Cristo, hermanos. Por eso la Escritura dice que Él viene, hermanos, en la medianoche, porque el mundo está realmente extraviado en la desobediencia y en el estar tomando muy en poco la palabra del Señor. Samuel además le dijo a Saúl, el obedecer vale más que los sacrificios. Oigan, el obedecer vale más que los sacrificios y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Por qué necesitaba, hermanos? ¿Por qué le estaba requiriendo Samuel a Saúl que prestara atención? Porque iba a perder su reino. ¿Por qué se nos requiere a nosotros también prestar atención, hermano? Porque Saúl se dejó cegar por su soberbia y pensó que él podía hacer las cosas mejor que Dios. Y muchas de las veces nosotros así también creemos que nos dejamos cegar por la soberbia, por el orgullo, y creemos nosotros que nosotros podemos ayudarle a Dios. Sí. Cuando Dios no está pidiendo de nosotros eso. Mire, hay muchas gentes en las congregaciones, hermanos cristianas, que cuando el hermano que está predicando, el pastor está predicando algún tema, hay muchos que están acá en su silla diciendo, eso yo ya lo sabía. ¿Y a poco me va a querer enseñar a mí? Y están tan distraídos, hermanos, tan desatentos, que están en el teléfono, entran, salen al baño, no les interesa lo que se está hablando, por ende, hermanos, no aprenden. Y estos son de los que habla el apóstol Pedro cuando dice, los indoctos y los inconstantes son los que tuercen las escrituras para su propia perdición, porque por eso es importante prestar atención, por eso es importante congregarnos, por eso es importante incluso hasta conectarnos a estos estudios, hermanos, porque cada que nos conectamos y prestamos atención, estamos aprendiendo, estamos reteniendo en nuestra mente y corazón algo que proviene de Dios, hermanos, y que nos va a beneficiar en el sentido de que nosotros vamos a aprender a obedecer al Señor, ¿sí? Sí, amén. Luego le dijo Samuel a Saúl, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Fíjese, por arrogante se convirtió hasta en idólatra aquel hombre llamado Saúl. Y como tú has rechazado oiga nada más lo delicado de la desobediencia, hermano, oiga nada más, por ahí sí hay hermanitos que andan diciendo, no, yo no tengo que obedecer, los mandamientos ya no son para mí. Jesús los clavó en la cruz y tanta barbaridad que dicen muchos personajes cristianos. Oiga nada más lo delicado de la desobediencia. Samuel le dijo a Saúl, y como tú has desechado la palabra del Señor, como tú has desechado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti para que ya no seas rey. Dios lo rechazó, hermanos, y lo desechó de ser rey de Israel. No importa, hermanos, cuántos sacrificios hagan para el Señor, lo que importa es cuán obedientes somos.
Hay gente que va ahí. Hoy hablaba yo con una persona, este señor, un amigo mío que es muy católico, él me preguntaba acerca de la cuaresma, ¿verdad? Y me decía, oye, ¿y esto de la cuaresma, tú cómo lo ves? Le dije, la carne de la que la palabra nos manda a abstenernos previo a la Pascua, le dije, es la carne de nosotros mismos, no la carne que entra por la boca y se va después al baño, no, es esa carne. La carne de la que el Señor nos manda a cuidarnos y no contaminarnos es de esta, de nosotros, ¿no? De la Porque misma. ¿de qué nos sirve no comer carne? ¿No? Si andamos Con los humanos. haciendo tanta cochinada por ahí, ¿verdad? De borrachos, de adúlteros, de mujeriegos, de mentirosos, de tranzas, de todo lo que mucha gente anda. Pero no comen carne. Hágame usted el favor. ¿Eh? Entonces, es importante la obediencia, hermanos. Hay personas que se pueden ir de rodillas desde aquí hasta la Virgen de esa de Jalisco, no sé ni cómo se llama esa que está por allá, Juquila, se pueden ir. San Juan de los Lagos. Se pueden ir arrastrándose de aquí hasta allá, hermanos. La de San Juan de los Lagos. Esa, se pueden ir arrastrándose y luego todavía llegar nadando allá a donde la tienen, ¿eh? Ajá. Llegar nadando. Pero si no hay obediencia, no sirve de absolutamente nada, hermanos. No sirve de absolutamente nada. Podríamos nosotros ir a la iglesia, hacer un esfuerzo, tal vez caminar como mucha gente camina en comunidades para poder llegar a sus congregaciones, pero si no hay obediencia, hermanos, de nada sirve. No sirve de nada. Exacto. Tengo que obedecer y entonces eso me puedo evadir otras cosas cuando obedezco. No, es que la obediencia va de la mano con la acción, ¿verdad? Si yo soy obediente al Señor, me voy a congregar. Si yo soy obediente al Señor, voy a servirle, voy a predicar, voy a ser útil en mi congregación, voy a dar buen testimonio con mi comunidad, voy a predicarle a la gente que está en la calle, porque la obediencia va de la mano con las acciones, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios. Pero no podemos hacer una cosa sin otra, o sea, no podemos hacer sacrificios porque efectivamente, hermanos, como creyentes hacemos sacrificios. Yo le decía a mi hermana hace rato porque ella se siente mal de su salud, de sus huesos, y yo le escribí un mensaje y yo le decía, sírvele al Señor hasta el último momento. Aunque te duela, aunque te cuesta, ese es un sacrificio, hermanos. Amén. ¿Eh? Aunque te pese, aunque tu cuerpo ya no te responda, sírvele al Señor, ese es un sacrificio. Pero si ese sacrificio, hermanos, ese esfuerzo va acompañado de obediencia, ¿sabe cuál va a ser la recompensa de parte de Dios? Ahí se lo dijo, hermanos, Dios a Samuel, a Saúl, Dios a través de Samuel se lo dijo a Saúl, te voy a confirmar para siempre, te voy a establecer para siempre. Ese para siempre es equivalente, hermanos, a la salvación que el Señor nos está prometiendo, una vida eterna. La corona de vida. Sí. El reino para siempre es la corona de vida que el Señor nos quiere dar a todos aquellos hermanos que logremos ser fieles hasta la muerte. Entonces, hermanos, el puro sacrificio solo no vale para nada si no hay obediencia. ¿Sí? Los sacrificios agradables a Dios, oiga, porque sí demanda sacrificios, son solamente los que Él mismo ha ordenado. Amén. ¿Cuáles sacrificios le ordenó Dios a sus siervos, hermanos? Cuando ellos estaban justamente en una situación como pudiera estar mi hermana ahorita de salud, ¿verdad? Pablo mismo lo dijo. He estado en naufragios, en azotes, en persecuciones, encarcelado, con frío, con hambre, con sed, enfermo, pero todo, dice, lo he hecho por amor al Señor. Fíjese nada más, hermanos, ¿eh? El servicio genuino solamente puede ser el que el Señor ha ordenado. Por ejemplo, si mi hermana ahorita en su condición de salud, ella se esfuerza todavía por predicar y servir al Señor y anda por allá hablando de la palabra con esfuerzo, tal vez con dolencias, pero ella anda predicando equivocadamente, hermanos, ¿qué pasa? No le sirve. Está desperdiciando su esfuerzo, hermanos. Pues sí, y las últimas fuerzas que me quedan. Está desperdiciando su esfuerzo porque ni siquiera se le va a ser tomado en cuenta, porque Dios no está mandándole que vaya a andar hablando sandeces,
¿verdad que no? No. No. Mas sin en cambio, ella usa esa fuerza que le queda, hermanos, ese esfuerzo, y va y predica la palabra del Señor con verdad, basándose y fundamentándose en la palabra. ¿Qué va a pasar, hermanos? El Señor se lo va a tomar muy en Dios le va a ayudar, la va a tomar en cuenta. Va a recibir su recompensa, hermanos. Si no es aquí en la tierra, equivalente a una sanidad física, va a ser, hermanos, en su presencia, que es el anhelo de todos los que conocemos. Amén. Un día estar allí. Amén. Todo lo demás, hermanos, que se haga, oigan, todo lo demás que se haga en desobediencia, aunque la gente crea que lo está haciendo en el nombre del Señor, es desobediencia. Es rebeldía, es desobediencia. ¿Sí? Porque aquellos llegaron con el Señor y le dijeron, Señor, ya venimos, aquí estamos, dan nuestra corona, y el Señor les dijo, apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Y ahí debemos de tener cuidado, porque está el ejemplo que diste de Saúl, ¿no? Que el reino le fue quitado. Entonces a nosotros, si nosotros también actuamos de esa manera, se nos va a quitar lo más precioso, que es la salvación y la vida eterna. Así es, por eso cuando la gente, hermanos, ilusamente dice, vamos al cielo, yo digo, pues, examínese, ¿verdad? Examinémonos para ver si efectivamente vamos para el cielo, Vamos y al cielo, ¿para si dónde no hay vamos? que trabajar en eso, hermanos, si no hay que trabajar en eso y buscar al Señor con obediencia en nuestros corazones, con humildad, ¿sí? Con humildad. Jesús dijo en algún momento, Juan capítulo 7, 16 al 18, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Oigan lo que dijo el Señor. Si mi doctrina es mía, ustedes se van a dar cuenta en primer lugar, y en segundo lugar, si yo hablo por mi propia cuenta, entonces estoy buscando mi propia gloria. Amén. Desafortunadamente, hermanos, esto está sucediendo en muchas iglesias cristianas. Amén. Pastores que están hablando, hermanos, conforme a lo que creen que debe de ser, ¿no? Conforme a lo que ellos piensan que debe de ser, porque están buscando su propia gloria, hermanos. Yo les he dicho allá en la congregación, normalmente el pastor moderno cree, hermanos, que el éxito es tener llena la iglesia de burros. Sí. Eso es el éxito, no, hombre, tengo una congregación de 300, de 1000, y todos diezman, ¿no? Porque aquel hombre está buscando su propia gloria, hermanos, está buscando el diezmo, está buscando la exaltación, está buscando la grandeza, porque tiene muchísima gente allí. ¿Y sabe cómo lo logra? Engañando. Dando un evangelio diluido, hermanos, dando un evangelio pirata, chafa, o hablándole a la gente lo que la gente quiere oír. Sí. En ese tipo de congregaciones no se tratan temas de obediencia, hermano, no se tratan temas de santificación, no se tratan temas de moral, de educación, nada. De arrepentimiento. De arrepentimiento, nada, solamente se tratan temas de empoderamiento, de declaración, de decretos, de prosperidad, romper yugos, prosperidad. Somos campeones de Dios, ese es de lo que se trata, hermanos. Todos somos salvos por gracia. Pura psicología positiva o positivismo nada más, ¿sí? Entonces, eso no nos lleva al cielo, hermanos, eso no nos lleva al cielo, y justamente fue lo que pasó con Saúl. Saúl buscaba agradar a los hombres, hermanos. Saúl buscaba agradar a los hombres, porque fue por el consejo del pueblo que también Saúl tomó esa mala decisión, porque les estaba dando más importancia a lo que ellos pensaban y estaba recibiendo la opinión de ellos, anteponiéndola a lo que Dios había mandado. Mire, a mí, aunque ustedes no lo crean, hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, hermano, ya no debería de estar hablando de eso. Ya no hable nada de eso de en contra del pecado. Ya no hable nada de eso de en contra de la santidad. Ya no hable nada de eso del Antiguo Testamento ni de los mandamientos. Mejor, ¿no?
Hay que ponernos a hablar, o hay que hablarle a la gente de algo más bonito, del amor de Cristo, de las promesas, de todo lo bueno que viene aquel que es cristiano. Esto fue lo que hizo Saúl. La gente llegó, las personas llegaron, le hablaron al oído, ¿verdad? Y a él se le hizo más fácil escuchar la voz de ellos que obedecer lo que Dios había mandado. Después, cuando admitió su pecado, lo que tenía miedo de perder no era su relación con Dios, oigan, sino su honor frente al pueblo. No estaba preocupado por estar mal con Dios, estaba preocupado por qué iba a decir la gente. Porque luego Saúl le dijo he pecado, hasta eso lo reconoció, he pecado. Hónrenme ahora, por favor, ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel y vuelvan conmigo. Fíjense. O sea, él estaba preocupado por seguir teniendo el respeto y la honra del pueblo. No estaba preocupado por la condición de su alma frente a Dios. David, el sucesor de Saúl, también cometió adulterio, incluso asesinato. Pecó, hermanos. Pero, ya dije hace rato yo, había características muy diferentes, porque cuando el profeta Natán lo confronta, lo que le preocupaba a David no era su trono. Lo que le preocupaba a David no era lo que iba a pensar o decir la gente. No. Oigan la diferencia tan grande. Saúl cometió pecado y en lo único que estaba pensando era en su trono y en el respeto del pueblo. Y a Dios dijo, como quiera que quede yo con Dios, pero con la gente quiero estar bien, hónrenme frente a la gente. Y por otro lado, David, cuando pecó, hermanos, no estaba preocupado por lo que fuera a decir la gente, ni estaba preocupado por su trono, ni estaba preocupado por su reino, estaba preocupado por lo que estaba pensando Dios de él. Por eso escribió el Salmo 51. Amén. O sea, le angustió y se dio cuenta que había defraudado a Dios y que Dios lo estaba mal viendo, y qué concepto me tendrá el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo les he dicho en ocasiones, nosotros seremos orgullos para el Señor? Así como lo fue Job. Porque aquel Job era un orgullo para el Señor, tanto que Dios lo presumía. Llegó el diablo ahí y le dijo, ¿que no ves a mi siervo Job? Lo presumió el Señor, quiere decir que estaba orgulloso de Job. ¿Estará el Señor orgulloso de nosotros? Hay que ponernos a pensar en eso, hermanos, y cuidarnos, porque David en ese momento, cuando se dio cuenta de lo que había hecho y lo reconoció, él inmediatamente se preocupó por el concepto en el que lo tenía Dios, mientras que Saúl estaba preocupado por el concepto en el que lo podría tener la gente. David se preocupó por el concepto en el que lo pudiera tener Dios. Es por eso que David, buscando la restauración de su relación con Dios, fue perdonado. Oigan, Dios nos perdona, sí, hermanos. Dios nos va a desechar por un error o por una equivocación. No, hermanos. De eso estuvimos hablando también el domingo pasado, parece, de que hay un método correcto según las Escrituras para que cuando nosotros infringimos podamos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que no vamos a ser rechazados ni desechados, hermanos. ¿Quién aplicaba ese método? Ahí está David. ¿Sí? David se acercaba, hermanos, a Dios con la intención, y Dios, que conocía su corazón, sabía que David era sincero, porque Dios se acercaba buscando, hermanos, restaurar su relación con Dios. En otras palabras, él quería estar bien con Dios, hermanos, y se acercaba y le hacía la barba y le chillaba al Señor y le decía, Señor, me equivoqué, perdóname. Soy un hombre débil, soy un hombre pequeño, soy un gusanito delante de tu presencia, Señor, no soy nada, por eso me equivoco, Señor, ten misericordia de mí. Él se humillaba delante de Dios, él no se humillaba delante de los hombres. No me pagues conforme a mis pecados, Señor, sino conforme a tu grande misericordia. Y empezaba, hermanos, ¿no? Empezaba a sacar sus mejores versos para conmover el corazón del Señor. ¿Y sabe qué pasaba, hermanos? Yo les he puesto el ejemplo, hermanos, cuando usted tiene un niño y el niño hace una cosa equivocada, pero en ese momento que usted va a lo mejor con la intención de meterle un barazo al niño por lo que hizo, el niño empieza a llorar y se le queda viendo y le dice, perdóname, mami, ya no lo vuelvo a hacer. Te lo prometo, mamá, que ya no lo vuelvo a hacer, pero no me pegues, mamá. ¿Verdad que todavía me quieres, mamá? ¿A poco usted todavía encima le mete el barazo, hermano? No.
¿Verdad No. que no? Porque está viendo características en su hijo, ¿verdad? Que se arrepintió de lo que hizo. Pero si el chamaco se pusiera todavía y le diría, lo voy a volver a hacer porque quiero y porque puedo. Sí le pego. Ah, pues sí le mete el barazo, ¿verdad? Porque se está poniendo en esa actitud. Bueno, exactamente ese ejemplo de ese niño, hermanos, era David. Ese niño era David y el otro niño burro y rebelde era Saúl. Sí. David venía con el Señor y le decía, Señor, sí, tienes razón, me equivoqué, perdóname, Señor, no lo voy a volver a hacer, dame una oportunidad, y aún así, hermanos, a pesar de que llegaba con ese arrepentimiento, déjeme le digo que las consecuencias permanecían porque Dios es un Dios justo, no es malo. Es que Dios ve los corazones y dice la palabra de Dios que si la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios es porque David lo hacía sinceramente. Así es. Y Salomón no. Digo, Saúl no lo hacía sinceramente, porque Saúl estaba ya pensando en la próxima que iba a hacer. Así es. Ahora, vamos a terminar esta noche. Todavía nos falta uno, hermanos. Ahorita vimos este ejemplo de desobediencia en un hombre llamado Saúl, ¿sí? Ahora, el último inciso de nuestro estudio es un ejemplo de obediencia, hermanos, el más grande ejemplo de obediencia, hermanos, en las Escrituras, que es el ejemplo de Abraham, ¿sí? Es el ejemplo de Abraham, ese es el más grande ejemplo de obediencia en las Escrituras. Vimos ahorita un ejemplo de desobediencia y las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Ahora, no sé si les parezca que la próxima vez hablemos de los resultados de la obediencia, hermanos. No todo es negativo, ¿eh? No todo es negativo. También, hermanos, hay una buena noticia con respecto a que hubo hombres como Abraham que obedecieron y fueron grandemente bendecidos. Al final, nosotros vamos a tomar una decisión acerca de qué nos conviene más, hermanos. Obedecer o desobedecer. Por eso se dan estos mensajes, ¿sí? Para motivarnos, hermanos, a recibir las bendiciones de Dios, pero de la manera correcta, ¿sí? Por el método adecuado según su palabra. Porque mire, yo ahorita últimamente me he cansado de decir que hay gentes que van a sus iglesias por ahí donde hay un profeta y congreso profético, vamos a invitar al profeta Wilmer de la Cueva que viene de no sé dónde. Entonces la gente va allí a sus eventos y van, hermanos, perdón que lo diga, pero mucha gente va, como lo dice Colosenses capítulo 2:3, hermanos, mucha gente va muertos en sus delitos y pecados. Gente que anda en fornicación, gente que anda bueno. Pero van allí, ¿no? Y pasan enfrente y el profeta levante las manos y yo le decreto y yo le digo y yo le declaro que usted bendición del cielo poderosa y Dios lo va a levantar y lo va a llevar a las naciones y aquella gente, hermanos, que pero va si fuera un profeta verdadero, un profeta de Dios, porque ya lo hablamos en anteriores estudios, haría lo que hacía Eliseo, lo que hacía Elías, lo que hacía Isaías, lo que hacía Eliseo los confrontaría. O lo que hacía Samuel, ¿verdad? Sí, los confrontaría. Porque a poco Samuel se quedó, hermanos, con lo un que verdadero profeta los confrontaría. Ese es el trabajo del profeta. Mira, hermanos, hay que entender el trabajo del profeta. El trabajo del profeta no es ser vidente para ir a decirle a la gente que pasado mañana se va a sacar la lotería. Esos son los profetas que hoy en día andan por ahí profetizando. No, ese es el trabajo del profeta. El trabajo del profeta es llevar un mensaje certero de parte de Dios. Y eso es lo que hacían los profetas. Y las advertencias de parte de Dios para la gente que precisamente vive en delitos y en desobediencia y en sus concupiscencias. Por eso no los querían a los profetas, hermanos. ¿Usted cree que al rey Saúl le hizo gracia todo lo que le fue a decir Samuel? No. ¿Usted cree que se puso a reír? Le ha de haber caído gordísimo Samuel. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Juan el Bautista? ¿No acaso le cortaron, pidió la hija de Herodías su cabeza por causa de que los confrontó? Así es. ¿Qué le pasaba al profeta Elías, hermanos? ¿No andaba por ahí huyendo del rey Acab en las montañas? ¿No estaba hasta metido en una cueva de tristeza porque sentía que ya le cortaban la cabeza? ¿Era fácil la vida de un profeta? No, hermanos.
No, los profetas sufrían por causa de la palabra. Ahí está el profeta Jeremías, ¿ah? Y hoy vemos unos cirqueros con unos trajes, con unos relojes Rolex, ¿ah? Y hablando como puertorriqueño, porque Dios te va a dar bendiciones y te desato y te decreto y te rompo cadenas y te levanto en el nombre de Jesús para que vayas a las naciones y la gente sale bien alucinada, pero con sus mismos pecados y con sus mismos delitos y con sus mismas maldades, y sin ser confrontado hacia un arrepentimiento y hacia una transformación. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio habla con la verdad. Esta es una verdad. O obedecemos al Señor o hay malos resultados. Sí, amén. La próxima vez vamos a hablar del ejemplo de Abraham. Este sí es un ejemplo bonito de obediencia, pero también usted se va a dar cuenta que no fue nada fácil. No fue nada fácil, hermanos, porque si obedecer fuera fácil, nadie pondría pretextos. Todo mundo obedecería. Pero como obedecer no es sencillo, por eso todo mundo, hermanos, siempre está poniendo pretextos y buscando salirse por la tangente con argumentos absurdos que la gente a veces inventa para no querer obedecer la palabra del Señor. Así que esta es la plática de esta noche. Vamos a orar, ¿qué les parece? Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Mira, Señor, no somos perfectos, somos personas tal vez comunes, pero estamos esforzándonos día con día, Señor, por guardar tu palabra. Nos cuesta trabajo, sí. Es más fácil hacer lo incorrecto siempre. Ha sido así porque esta carne se rebela en contra de tu palabra, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, que nos establezcas, que no seamos desechados, Señor, sino que seamos, Padre Celestial, afirmados en tu camino. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a quitar de nuestra mente y corazón pretextos y argumentos huecos con tal de no obedecer, Señor. Quítalos de nosotros. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra y enséñanos a vivir conforme a tu corazón, Señor. Queremos vivir conforme a tu corazón. Estamos en ese proceso, Señor, estamos en ese caminar. Yo te pido, como siempre, Señor, que las palabras y lo que compartimos no afecte, Señor, el corazón de nuestros hermanos, ni los haga sentirse tristes o desanimados, sino que por el contrario, Señor, sea una herramienta de bendición, que a través de tu palabra, a través de la obediencia, a través de poner en práctica lo que tú mandas, Señor, en tu palabra, nosotros seamos bendecidos, Señor. Nosotros seamos bendecidos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por mis hermanos que se conectan aquí en Zoom, por mis hermanos en Facebook, Señor. Ayúdanos a seguir difundiendo el mensaje. Pon el ánimo, pon la energía, pon la fuerza, pon el propósito, Señor, para que no dejemos de hacer este trabajo, Señor. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús, a quien damos honra, gloria desde ahora y para siempre, Señor. Amén. 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 Dijo el Señor, hermanos, dijo el Señor Jesús cuando estaba a punto de irse al cielo, vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo mandé. Este tema de la obediencia es un tema recurrente, hermanos, en toda la palabra del Señor, de principio a fin. Es un tema que no va a pasar de moda. Es un tema que no se canceló. Cuando hoy mucha gente dice que Cristo crucificó todos los mandamientos en la cruz, están bien errados, hermanos, están bien equivocados. El diablo ha trabajado tremendamente en la mente de muchos hombres, hermanos engañadores y lobos disfrazados de ovejas y pastores, hermanos dormilones que se aman a sí mismos pero no aman a las almas. Porque la realidad de las cosas, hermanos, es que no fue los mandamientos lo que clavó el Señor en la cruz. Lo que clavó el Señor en la cruz fueron nuestros pecados y el acta de los decretos que había por haber pecado nosotros. Amén. Ese es el amor, la oportunidad y la gracia del Señor. Pero sabe usted, y lléveselo esta noche, que si usted y yo pisoteamos eso, hermanos, automáticamente nos volvemos a colocar nosotros solitos bajo
yugo. las maldiciones de la ley. Amén. Exacto. Bien. Solitos por desobediencia y por pecado nos salimos de la gracia y vamos y nos metemos bajo la ley otra vez. ¿Y sabe qué? Bajo el yugo. Bajo la ley nadie se salva, hermanos. Bajo la ley nadie se salva. Así que cuidémonos de no estar infringiendo la palabra del Señor lo más, hermanos, que podamos. Estemos orando, pidámosle a Dios que nos guarde de contaminación, de maldad y de todo lo que nos ensucie. Es difícil, pero sí se puede, hermanos. Jesús pudo y nos puso el ejemplo. Dios les bendiga en esta noche. Nos vamos a despedir, vamos a descansar. Pero primero Dios, nos vemos, hermanos, el día domingo para nuestro servicio. Bendiciones en Facebook a nuestra hermana Bendiciones Margarita. a todos, hermanos. Dios les guarde, que tengan bonita noche y nos vemos primeramente Dios el día domingo. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Bendiciones a todos. hermana Dalia. Amén, papi. hermanos. A ti que esté bien, hasta luego, Martita. Buenas noches. Bendiciones, hermanos, a todos acá. Amén. Bendiga, hermano, Dios bendiga. Pati. Y gracias, Dios la hermanos, bendiga. por sus oraciones. Dios la sane mucho. Sí, Pati, estamos orando por ti. Sí, Gracias. Todo va a estar bien, primero Dios. Tú échale ganas, que Dios es bueno todavía. Dios Amén. nos ama. Dice Junior. Adiós. Junior, Junior, papi. Adiós, Margarita. Hasta luego. Bendiciones, hermanos. Ahí está el Junior. Adiós, bebé mozo. Miren nada más qué cachetotes, miren nada más qué cachetotes tiene, Sí, pues sí. Mira nada más. Ay, Dios mío. Es otro Buenas noches de vaca reyito. contenta. Se entierra, Josué. ¿Mandé? Que es otro Reyitos. Es otro reyito. Sí. Ahí sigue la herencia de mi viejo otra vez. Ahí sigue la herencia de mi papá, mira. Sí, Otros reyitos, puga. ahí está. Sí, se parece al pastor. Dios los bendiga, hermanos. Igualmente, Es que descansen. se llamaba mi papá, hermanos. Ah, sí se llama. Hija, la cara de mi papá, hermanos. Ah, sí. Sí, su pastor de ustedes es, haz de cuenta que es mi papá, hermanos. Él parece que es el mismo. Por eso se parece el niño, al pastor. Sí, 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 Pati. y se parece a mi papá. Sí. Por esto. Sí, qué bueno, ¿no? Volvió a nacer ahí. Sí, hermana. Sí, Pati, cuídese mucho, que Dios la fortalezca. Gracias.